Hola. Bueno, hoy día vamos a dar una charla cortita referente a hidroponía en función de pensar en formular nuestra propia solución o conocer los datos que me entrega el agua para poder trabajar, a la vez también de calcular los ácidos para corregir esta agua. Bueno, me presento, mi nombre es Freddy Pizarro, soy ingeniero agrónomo y me dedico ya hace unos 23, 24 años a trabajar en hidroponía y en otros ámbitos. Aquí tenemos un análisis de agua, dependiendo de donde los haga, van a tener los datos. Generalmente aparecen en miliequivalentes, hay otros que aparecen en miliequivalentes y miligramos, como aparece acá. A mí me gusta más trabajar con miligramos, ya que es más fácil de entender el valor. Pero los primeros datos que me entrega el análisis son los datos de pH. Aquí me entrega que tengo un pH 7.4. Eso claramente a mí me indica que hay presencias de bicarbonatos en el agua porque el pH está muy alto. Y si el pH estuviera sobre 8, habría presencia de carbonatos. Entonces, en estas aguas a veces es obligatorio la aplicación de ácidos para poder bajar esta presencia de bicarbonatos y así poder trabajar mejor con nuestra agua. Entonces, si yo miro aquí el pH es de 4, acá tengo los bicarbonatos, me dice que tengo 4. Entonces, normalmente uno dice, trabajemos entre 1,5 de bicarbonato en mil equivalente, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 4, entonces yo digo ya, voy a trabajar con 2,5. Perdón, voy a trabajar con 1,5. Entonces yo tendría que eliminar 2,5 de bicarbonatos. Y así uno lo pasa en la conversión con el ácido, ahí te da la cantidad de cc de ácido por cada mililitro según la fórmula. Yo tengo una tablita que es más rápida. Entonces, esa parte es importante. Hay gente que recomienda un miliequivalente, hay gente que recomienda trabajar hasta 1,5. Yo en realidad trabajo con los dos y no tenía ningún problema. Pero repito, dependiendo de la cantidad, va a ser la cantidad de ácidos que yo voy a aplicar. Después, el otro punto es la conductividad eléctrica, donde yo digo, por ejemplo, yo tengo conductividad de 0,64 de ccm. Aquí, por ejemplo, tengo 0,69. El agua más alta que he calculado, por ejemplo, es de 1,2 ccm. Que hemos logrado buena producción. Esta agua tenía una alta cantidad de calcio. Mirando los valores, vámonos al calcio. Aquí me dice que el calcio tiene 4 miliequivalentes. Repito, está la opción que aparezca en miliequivalentes, está la opción que aparezca en miligramos, está la opción que aparezca en partes por millón. Si estamos hablando de miligramos, es lo mismo que yo hable en partes por millón. Generalmente, si tengo miliequivalente, ¿cómo lo paso a parte por millón? Se multiplica por el peso equivalente. Si yo miro aquí la tabla, aquí yo tengo los pesos equivalentes, ¿ven? Y me dice que para el calcio, el peso equivalente es de 20.04. Y así se hace para cada elemento. Entonces, 4 por 20,04, 4 por 20.04 me da 80,16. 80,16. Entonces, si uno mira aquí en miligramos, tengo los 80. Y así
lo hago para cada elemento, si es que yo estoy acostumbrado a trabajar con miligramos o partes por millón. Repito, yo estoy acostumbrado a trabajar con partes por millón o miligramos. Entonces, para mí, los datos que más me interesan son estos, que están en partes por millón. ¿Qué me indica a mí este dato? Que el agua que yo estoy aquí mirando me está aportando 80 partes por millón de calcio. Entonces, esas 80 partes por millón de calcio equivalen a 80 gramos del elemento en 1000 litros de agua. De magnesio me dice que tiene 26 partes por millón. Eso equivale a 26 gramos en 1000 litros de agua. Y así uno va armando los valores, ¿no es cierto?, para poder armar la tabla de fertilización y así poder determinar los fertilizantes. Entonces dijimos que tenemos 80 de calcio, tenemos de magnesio 26, de potasio dice que tiene 1. Si sigo bajando, me faltaría el nitrógeno, el potasio y el azufre, ¿no es cierto? Entonces, si yo sigo mirando, me voy a más abajo. Aquí tengo los nitrógenos. Me da eso 5, ¿no es cierto? De potasio, normalmente el agua nuestra tiene muy bajo potasio, tiene 1. Perdón, me equivoqué. Fósforo es 0,4. Yo anoté 1, era 0,4. Aquí está el fósforo. Ahí. Y después aparece un dato. Es el azufre. Pero el azufre, si uno mira acá, y hay un detalle importante que es sumamente que quede claro, en esta análisis viene como sulfato, no viene como azufre solo. Aquí está la molécula. Entonces, ese 4 que es sulfato, que tiene 106 partes por millón, a mí me interesa conocer el valor del azufre solo. Entonces, para eso hay una tablita, y aquí en la tablita aparece, ahí estoy marcándolo, que el azufre, el SO4, lo quiero como azufre solo, lo multiplico por 0,33. Entonces, el 106 por 0,33 me da 34,98 partes por millón de azufre. Entonces, ahí ya tengo la información. Entonces, con esta información, yo ya me voy a la tabla, ¿no es cierto?, para poder determinar qué cantidad de calcio, de magnesio, de fósforo, de nitrógeno, de potasio, azufre, voy a tener que calcular para preparar mi solución nutritiva. Yo generalmente dejo aparte los microelementos, yo solamente trabajo con algunos mix, no calculo elementos aparte, solamente un mix y con eso es suficiente. Entonces ya tengo las tablas, ¿no es cierto? Y aquí tengo una preparación. Entonces supongamos que voy a cultivar algún tipo de hortaliza y me dice que esta hortaliza requiere de nitrógeno 260 partes por millón, que están ahí, ¿no es cierto? De fósforo me pide 40, 240 de potasio, 200 de calcio, 45 de magnesio y 70 de azufre. Entonces ahí ya tengo el requerimiento. Entonces yo debo colocar acá los datos que ya están en miligramos o partes por millón. Dijimos que esta agua tenía 80 de nitrógeno, fósforo 0,4,
de potasio, ahí está el potasio, 1, de calcio tenía 80, de magnesio 26 y de azufre 34,98. Entonces, ese sería el aporte que me entrega el agua. Entonces ahora solamente yo resto. Ahí me daría el requerimiento de nitrógeno serían 180 partes por millón, de fósforo 39,6 partes por millón, de potasio 239 partes por millón, de calcio 120 partes por millón. El agua nuestra, repito, tiene mucho calcio. De magnesio 19 partes por millón. Y de azufre serían 35,02 partes por millón. Entonces, ya teniendo esa información, yo ya podría empezar a calcular los fertilizantes. Yo he probado las tres maneras me han dado resultados, pero al final yo estoy trabajando con pesos moleculares en función del fertilizante. Otra opción es trabajar con el nutriente en función del nutriente puro. Y otra opción es trabajar con el nutriente tal cual como viene en el saco. Yo he hecho los tres ensayos. Al final, con el tiempo que me he dado cuenta que las mezclas, estando en equilibrio, no deberían generar ningún problema. Pero yo hoy día, repito, estoy trabajando un poco más exacto y estamos trabajando con los pesos moleculares del nutriente en función de lo que me aporta en partes por millón. Entonces aquí ya tengo el requerimiento, ¿ven? Entonces esa parte ya espero que haya quedado clara. Y por último, tengo la opción de calcular los ácidos. Aquí en el ejemplo está la fórmula, los requerimientos de ácido en ml por cada 1000 litros de agua, o cc por cada 1000 litros. Ahí me dice que son los 1000 equivalentes de ácido por los miligramos del equivalente del ácido que necesito, ¿no es cierto? La pureza del ácido y la densidad del ácido. Dijimos que el agua nuestra tenía 4 y yo la quiero dejar en 1,5. Entonces, yo debiese calcular para 2,5 mil equivalentes del cálculo. Yo ya lo tengo calculado porque es más fácil trabajar con la tabla para no hacer tanto número, para uno no complicarse. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con ácido sulfúrico, el cálculo me está indicando que por cada 1000 equivalentes que yo quiero bajar, yo debo aplicar 27,7 miligramos de ácido sulfúrico. Entonces aquí sería 27,77 por 2,5 mil equivalentes. 27,77 por 2,5 mil equivalentes. Eso nos da 69,4 ml de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Por cada 1000 litros de agua para dejar el agua en un pH y una condición adecuada. Tienen que recordar que si uno revisa el ejercicio acá, o la tabla, el bicarbonato es HCO3. Entonces, si yo le aplico el ácido, que sería ese hidrógeno, que lo saca ahí de la molécula del ácido sulfúrico,
dependiendo del tipo de ácido, la cantidad de hidrógeno que va a aportar. Entonces, si uno mira, tendría 2 hidrógenos. H2. Ahí tengo un hidrógeno y tengo el otro hidrógeno. Y me queda libre el CO3. Pero ¿qué pasa aquí? Se le pide prestado un oxígeno y formo agua. Y así se van degradando los bicarbonatos con la aplicación de ácido. Se genera CO2, el CO2 se elimina a la atmósfera y ahí estoy bajando la cantidad de bicarbonatos y estoy dejando un pH adecuado, ¿no? Generalmente se habla de pH 5,5, 6,5 para poder trabajar correctamente. Con esto termino la charla, espero que les sirva esta información. Nos vemos. Chao, chao.